Buenos días para todos y para todas, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Olivar, voy a compartir con ustedes esta ponencia titulada La mano invisible del racismo, narrativas del racismo institucional en Uruguay. El coautor de esta ponencia es el compañero Julio Pereira y ambos somos docentes integrantes del colectivo de estudios afro-latinoamericanos de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. En estos últimos 2 años, desde el campo gubernamental, se ha desplegado una serie de eventos de claro tinte racista, que si bien han sido excusados desde la órbita oficial como eventos desafortunados, inconexos o fuera de la idea del gobierno, se han mostrado cada vez más frecuentes en la escena política nacional, y realizados además por actores institucionales vinculados directamente al seno del partido de gobierno y sus agentes. Así, en esta faceta del racismo institucional en Uruguay, ha dejado de estar escondida tras formas discursivas cristalizadas en torno de palabras clave, para ocupar un nuevo lugar en la estructura institucional del Estado, en el núcleo duro del proyecto político. Desde allí se enfatiza la construcción del otro como enemigo, problema, aquello a eliminar y o superar, corriendo la frontera del sentido de lo que puede ser dicho, en tanto enunciantes calificados abonando a la proliferación de nuevos y viejos discursos de odio. Esta ponencia recopila una serie de hechos acontecidos en Uruguay durante el periodo actual de gobierno, con énfasis en campañas publicitarias, cuya estética y narrativa plasman la representación social que se sostiene y pregona acerca de la diáspora afro-uruguaya. Se intentará un análisis que dé cuenta de las actuales formas de expresión del racismo institucional, sus repercusiones en la opinión pública sobre las relaciones y tensiones étnico-raciales, así como las estrategias políticas adoptadas por la sociedad civil afro-uruguaya para dar combate a estas expresiones, con el objetivo de echar luz sobre el estado de situación de estos temas a nivel nacional. Desde su participación en la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el año 2001, en Durban, Sudáfrica, el Estado uruguayo, en conjunto con el movimiento organizado de la sociedad civil afro-uruguaya, comienzan un trabajo en pos de la ampliación y el reconocimiento de los derechos de la población afrodescendiente. Este trabajo implica desde modificaciones en la legislación, la aplicación de políticas afirmativas en pos de compensar las desigualdades provocadas por el impacto del racismo, hasta una disputa por el sentido en relación a la percepción configurada en torno a los afro-uruguayos, desde una revisión de su participación en la construcción del Estado Nacional, el reconocimiento de sus capacidades opacadas y limitadas por la distribución racial del trabajo, y la existencia de una estructura de privilegios dirigida a y por la población blanca, entre otros. Dicha tarea implica un cambio profundo en la sociedad uruguaya, en tanto ésta se percibe a sí misma como abierta, integrada, plural y no racista, más allá de la evidencia que configura y configuramos la situación de la comunidad afrodescendiente. Gran parte de estos cambios se realizaron durante el periodo de gobierno del Frente Amplio, gobiernos con una orientación ideológica de izquierda, lo que hace que se perciba estos como parte de una estrategia político-partidaria y no como el justo reconocimiento por parte del Estado de una serie de derechos humanos fundamentales a una parte de su población. Ni siquiera el hecho de que la mayor parte de las iniciativas legislativas en ese sentido fueron aprobadas por amplias mayorías, cuando no por unanimidad en los espacios legislativos. Eso genera mucha controversia al interior del país. Esta mirada sobre los cambios trae aparejados por lo menos 2 elementos a los que debemos prestar atención para el desarrollo de este trabajo. Uno es la percepción de que los cambios propuestos en relación a una nueva forma de vínculo entre los grupos étnicos, en particular entre los afrodescendientes y los de origen europeo, no se insertaron con la profundidad suficiente en el sentido común de los uruguayos, como para asumirlo como una temática que abarca toda la ciudadanía, responsabilidad de todos y todas. Y segundo, la existencia de grupos también que desde una posición política enfrentada a la de la izquierda uruguaya resisten estos cambios, apelando principalmente a un discurso que señala que esta mirada genera tensiones dentro de la sociedad y principalmente que estos cambios son soluciones artificiales a problemas que la sociedad uruguaya no tenía, es decir, desconociendo la necesidad y la evidente urgencia
de llevar adelante políticas focalizadas. Si bien no hay hasta la actualidad una formación política que abogue de forma clara y directa en contra del avance de los derechos conquistados por los afrodescendientes en el Uruguay, podemos ver cómo surgen una serie de acciones y discursos que actúan como puntos de fuga. Elementos que dejan ver de forma evidente que bajo una aparente comprensión y aceptación de estas nuevas formas que aparecen en la vida social, hay un sustrato de resistencia del que brotan elementos como los que vamos a analizar a continuación. Este es el afiche de la Fiesta de la Patria Gaucha, que se dio a conocer a mediados del año 2019, para lo que sería la edición número 36 de la celebración conocida como Fiesta de la Patria Gaucha. Dado que en la historia oficial el Estado-Nación uruguayo, el relato que prima es el de estar compuesto por inmigrantes bajados de los barcos, haciendo referencia a los españoles, italianos, armenios y otras nacionalidades que, huyendo de las calamitosas repercusiones bélicas sucedidas en Europa, encontraron en Uruguay un país de acogida, conformando ese sustrato principal de este mito fundacional del Uruguay nacido de los barcos. El antropólogo García Ribeiro, a mediados del siglo pasado, caracterizó a Uruguay como pueblo trasplantado, en tanto su conformación poblacional estuvo marcada por una política del reemplazo de las poblaciones originarias por inmigrantes europeos, que fueron bienvenidos por poseer elementos civilizatorios deseables. Esta política de inmigración data de 1890, donde ya se constataba que estos inmigrantes conformaban personas aptas y honestas para el trabajo, en detrimento explícito de otros inmigrantes de origen asiático y africano específicamente, a quienes se les negaba la entrada por no contar con esas cualidades deseables. La Fiesta de la Patria Gaucha se realiza desde 1986, siendo una celebración donde asociaciones tradicionalistas de criollos realizan jineteadas, fogones, campamentos y otras tradiciones simbólicas y materiales que componen el patrimonio cultural y folclórico propio del campo uruguayo. En esta fiesta se ensalza una forma de nacionalidad donde no cabe el lugar al relato, la participación ni la representación de la comunidad afrodescendiente, reafirmando así las representaciones sociales de la idiosincrasia uruguaya que separan lo rural de lo afro. Lo rural como un espacio de terratenientes, lo rural como un espacio de perteneciente exclusivamente a las personas que detienen el poder económico, simbólico y cultural. Entonces la figura del gaucho uruguayo es bien distinta a la del gaullo brasilero, ¿no? La historia esclavista uruguaya es un hecho social de poca trascendencia en las reflexiones históricas, sociales, culturales y políticas en el Uruguay contemporáneo, dado que existe una percepción de ser un país suavemente ondulado geográfica y socialmente. Esa percepción está fuertemente arraigada en la idiosincrasia nacional de lo que ha ocluido todo debate en torno a las experiencias de racismo y discriminación racial en el seno de nuestra sociedad, e incluso más. Esta percepción sigue hoy en día ocluyendo el debate en torno a la construcción de la identidad de los uruguayos y el lugar que los afrodescendientes hemos ocupado en la misma. El tratamiento institucional desde la enseñanza formal sobre el pasado esclavista uruguayo demuestra un permanente olvido historiográfico y por tanto ético y político de la población afrodescendiente. Plantea Sosa que hasta la década del 90 los afrodescendientes prácticamente no aparecen en los libros de texto escolares. Hay algunas referencias en algunos temas de historia, esclavitud, Montevideo colonial, específicamente, y sobre geografía cuando se habla de población. A partir de la década de los 90 empiezan a notar cambios en esta situación, pero los afrodescendientes y sus aportes están presentes en otros temas, ¿no? Lenguaje, familia, barrios, fiestas, creencias, aportes musicales, el candombe, y por lo general siempre reducido a estos últimos. Vemos así cómo el reforzamiento de la invisibilidad en tanto ciudadanas, sujetos y sujetas de derecho, degrada la existencia de la población afro, reafirmando la continua inequidad de nuestra calidad ciudadana. Esta obra que acá les muestro fue realizada por el pintor Fernando Fraga,
por encargo para esta fiesta. Y se quería, como tema para esta fiesta específicamente, conmemorar la figura de la nodriza o ama de leche. Algunas de las cosas que decía la gente cuando se dio a conocer esta pintura es que, bueno, todos somos hijos de Dios y Dios no ve color en las personas. Alguien que alimenta a un niño, sea del color que sea, no es para nada algo racista. Es una pavada, una tontería, ¿no? Decir que la pintura es racista. Esos eran algunos de los comentarios que se escuchaban en la opinión pública respecto de la pintura. Sin embargo, desde el colectivo afro-uruguayo, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se alzó la voz en búsqueda de poner sobre la mesa el significado, histórico de esta figura, denunciando su utilización de una forma deshistorizada y vaciada de connotaciones sociales, pues así propuesta la imagen parece condicionar una mirada romántica del pasado esclavista en desmedro de una mirada crítica, en términos de proceso, con consecuencias que aún al día de hoy perviven en la situación de vida de nuestra población. Entonces, la idea que pervive en el imaginario social uruguayo con respecto al periodo esclavista condice con lo enseñado en los libros de texto escolares, ¿no? De principios y hasta mediados del siglo XX, donde la idea de que en el Río de la Plata el lugar de los esclavos era solo doméstico y se dice que el tratamiento que recibían los negros esclavos variaba según las regiones. En el Río de la Plata vivían incorporados a la familia, eran casi como de la familia del amo, en calidad de sirvientes, recibían un trato humanitario. Los negros libres y mestizos carecían muchas veces de oficio determinado y se desempeñaban en funciones generalmente desdeñadas por los demás. A lo generado por el enfrentamiento entonces de estas dos posturas, el autor de la obra dijo a los medios: lamento si se hirieron sensibilidades con esto. A pesar de lo penoso de la situación, ojalá que hechos como este den lugar a más y mejores debates sobre la libertad de expresión y el rol social del arte, fomentando así una nueva vertiente de opinión que opacó totalmente la cuestión racial a favor de discutir sobre la función ideológica del arte y el rol pedagógico del arte. ¿Cómo se construye el otro? A partir de la idea blanca hegemónica de la nación. ¿Cómo se construye y cuáles son los mecanismos de circulación de la noción de raza en Uruguay? ¿Qué repercusiones ha tenido el giro político gubernamental en la construcción de la agenda del colectivo? Sin dudas, la raza ha sido siempre el punto ciego de la nación. Hablar de racismo es racismo, decía la vieja idea que sostuvo por mucho tiempo el gobierno uruguayo y que hoy se mantiene bajo eufemismos con alusión a lo nacional, la patria y la uruguayidad. Un segundo caso que quisiéramos comentarles son algunas declaraciones en medios públicos. En esta última década y media, el escenario político uruguayo se ha visto irrumpido por la aparición de líderes y lideresas del movimiento afro-uruguayo organizado, ocupando roles de liderazgo político, disputando lugares de jerarquía a nivel ministerial y por ende saliendo de los lugares socialmente asignados. Paralelamente, la puesta en marcha de políticas públicas y sociales focalizadas, surgidas desde ese plan de acción de Durban, despertaron fuertes reacciones sociales que develaron la tensión inherente frente al tratamiento político de las cuestiones de raza y racismo en el país. El espacio de las redes sociales ha sido el lugar por excelencia para desarrollar esa opinología, porque el anonimato que brinda la identidad virtual garantiza la posibilidad de expresar sin tapujos ideas moralmente reprobables, así como el fomento de discursos de odio. Esto ha ido en aumento en los últimos tiempos. Teniendo en cuenta que las diferentes argumentaciones discursivas reproducen o desafían discursos racistas que circulan en la vida a nivel social, como dice Amparo Fernández, y que las élites políticas están conectadas a las grandes empresas que manejan, entre otras dimensiones, las comunicaciones y prensas, no es fútil indicar el hecho de que el conjuntamente al resurgimiento en la escena política de actores aparentemente desactivados, como grupos de neonazis organizados nacionalmente con fuertes conexiones internacionales, por ejemplo, al mismo tiempo, este clima de época dio lugar a la puesta en marcha de periódicos y otros medios de comunicación con carácter político partidario, como La Mañana, que es un diario que resurgió como semanario en junio del 2019, en paralelo al nacimiento
de un partido político conservador a nivel social, que se definan artiguistas, liderado por un ex comandante en jefe del ejército, que fue el sobrino del fundador de este periódico. La demagogia como estrategia discursiva en la comunicación política ha sido la clave en que la derecha conservadora se ha sustentado, se ha agarrado para ganar votos desde la última contienda electoral en esta parte, intentando contrarrestar las conquistas en materia de derechos humanos, civiles y sociales de toda la ciudadanía uruguaya, con foco indiscutiblemente en los sectores minorizados y más vulnerabilizados, que llevó a que los últimos 15 años en Uruguay fuera positivamente valorado por el reconocimiento a la diversidad. Ahora, la ventana de oportunidad que significó el giro a la derecha para el resurgimiento de los discursos de odio, reactualizados desde una postura políticamente correcta, da lugar a aseveraciones como esta: es que los negros no quieren trabajar. Si bien sabemos que las personas negras seguimos siendo negras con la izquierda o con la derecha, como apuntó certeramente Sueli Carneiro, el actual equipo de gobierno prometió a sus votantes un Uruguay para todos, todos con O, generalización masculina como norma, y profundamente democrático. Sin embargo, hoy en el Parlamento uruguayo están sentados mayoritariamente hombres blancos, heterosexuales y género clase alta, quienes ciertamente son representantes de tan solo un pequeño porcentaje de población, aunque amparados en el principio de la universalidad, lo cual abona condiciones para que se reproduzca la ficción de representar el pueblo. Esto pone en evidencia al menos dos cuestiones evidentes, pero históricamente pendientes de analizar en nuestro país. Por un lado, el uso acrítico del término negro y la resistencia hacia la utilización de la noción de afrodescendencia, y por otro lado, lo étnico como una problemática al interior del país. Hoy asistimos a este usufructo del pasado para servir a las agendas políticas actuales, favorecidas en estos años de estrategias comunicacionales que reproducen discursos discriminatorios existentes a nivel social en los medios uruguayos. Históricamente, mientras el país se vendía al mundo como la Suiza de América, la población afro-uruguaya vivía fuertes inequidades de clase y género potenciadas por la condición racial. Actualmente, a pesar de la promesa electoral de democracia e igualdad, una de las primeras medidas del gobierno actual fue el desmantelamiento del Departamento de las Mujeres Afrodescendientes, el que fuera el primer mecanismo de equidad racial de la estructura gubernamental uruguaya. Conquista, por supuesto, del movimiento afro-uruguayo, desde donde se desarrollaron actividades, estudios y conocimiento y sistematización de datos que por primera vez atendían las necesidades de nosotras, las mujeres negras del país. Mientras en el Senado se amasa el discurso de que estamos orgullosos de nuestros africanos y la población africana, y particularmente la de la zona fronteriza, y particularmente en nuestras fronteras, dicen la población de origen brasileño, porque en Uruguay se cultivó la libertad de vientres mucho antes que muchas naciones vecinas. Mientras se sigue amasando este discurso, la extranjerización que se sigue reproduciendo de nuestro pueblo afro-uruguayo en el discurso neoliberal y fascista refuerza la idea tácita en que se mueve el racismo a la uruguaya. No somos de acá, no pertenecemos al país, no somos conciudadanos, negándonos así permanentemente el derecho a la nacionalidad y a la identidad, reproduciendo la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales de al menos un 10% de población. Y por último, quisiéramos comentarles de dos campañas gubernamentales, una campaña específicamente y otra campaña conmemorativa. Esta campaña que estamos viendo surge de la Junta Nacional de Drogas en abril de 2021, bajo el mensaje "Todo consumo de drogas tiene riesgos". Muestra a tres jóvenes, dos de ellos afrodescendientes y un tercero blanco, que parece ser convidado con alcohol, a lo que responde "hoy no quiero". En el mundo publicitario nacional, la presencia de personas racializadas es y ha sido nula, y solo desde hace un par de años a esta parte y en productos muy particulares se ha hecho más visible el componente racial, siempre bajo la lógica publicitaria, digamos, de United Color of Benetton, es decir, una persona de cada raza con características fenotípicas bien realzadas, como una estrategia que claramente no alcanza para lograr la necesaria representatividad, ¿verdad? Nuevamente es la comunidad
afroorganizada que enalza la voz en condena buscando evidenciar que el mensaje comunicacional tiene efectos en la opinión pública que van a contramano de lo que un Estado de derechos y democrático debería fomentar. Algunas denuncias plantearon que siendo este un mensaje emitido desde un organismo estatal con objetivos sociales y como herramienta para implementar una política pública, no creen en casualidades, ni descuidos, ni en mensajes sin intención, sino en la expresión de racismo institucional, responsabilidad del publicista a cargo y por supuesto de los jerarcas del organismo. La idea de lo negro, sinónimo de malo, sucio, reprobable, que se reproduce en esta imagen, da cuenta en la representación social que aún prima en cada individuo de nuestra sociedad que endoculturado en este sistema ideológico ha desarrollado un racismo de costumbre, que es aplicado en su día a día. Es decir, todo lo socialmente establecido es incuestionable y pasa al plano de lo natural, lo lógico y lo esperable. Frente a estas críticas sociales que no demoraron en llegar, el organismo bajó la publicación realizada de todas las redes y declaró que no se había pensado específicamente en detalle de la imagen, ya que la misma se había realizado desde una plantilla comprada en el exterior, con lo cual no pudo haber intención de diseño detrás. Luego de ello, días más tarde, la Junta Nacional de Obras se disculpa, abro comillas, entendemos que el contenido de la publicación alimenta un prejuicio y una perspectiva racista que definitivamente no compartimos. Más que una explicación, esto en realidad esta declaración sirvió y sirve como ejemplo de la invisibilidad que coexistimos dentro de nuestro propio territorio, en nuestras calles y en el día a día las personas afro. El clímax de esta invisibilidad social se alcanzó cuando el gobierno lanza esta imagen en conmemoración de la abolición de la esclavitud. En la imagen se ve un par de manos empuñando una cadena rota, y esas manos son de una persona blanca, que se ven negras por estar sucias de grasa. ¿Qué busca conmemorar esta imagen? ¿La conmemoración de la condena política al flagelo del sistema esclavista? ¿O busca ensalzar la figura del blanco salvador? ¿Por qué no se utilizó la imagen de una persona racializada? ¿Es lo mismo melanina que suciedad? Varias son las lecturas que pueden hacerse de esta imagen, ya que en definitiva da cuenta de la representación y de la valoración social hacia la población afrodescendiente. Principalmente el uso de esta imagen parece indicar que para la blanquitud seguimos sin ser protagonistas de nuestra propia historia.